Hola, estimados muchachos. Existe una preocupación por parte del gobierno del alto índice de accidentes de tránsito, producto del consumo excesivo de alcohol. Luego, los conductores irresponsablemente manejan en nuestras calles y acaban con la vida de seres humanos. Esta información nos ayuda a despertar la conciencia. Al igual, las funciones exponenciales y logarítmicas tienen otra aplicabilidad, como son en los sismógrafos. En la clase anterior estudiamos las funciones definidas a trozo y la función valor absoluto. ¿Qué es una función definida a trozo? Es, bajo la misma ley de asignación, restringimos el dominio. En este caso hablábamos que los extremos de la gráfica pueden ser tomados o se dibuja cerrado cuando el valor es menor o igual que 0 o mayor o igual que 0. En el caso de que el extremo se dibuje abierto es porque en este caso es para valores mayor que 0 y menor que 0. La función valor absoluto estudiamos cada una, las traslaciones horizontales, las traslaciones verticales y la reflexión en el eje X. En el caso de hoy vamos a abordar el contenido, funciones exponenciales y logarítmicas. Ustedes saben lo que es una catenaria, qué es una función exponencial, qué es una función logarítmica, dónde se aplican estas funciones exponenciales y logarítmicas. Veamos a continuación el siguiente video. ¿Qué dicen nuestros estudiantes? La podemos definir por f igual a x o f igual a y. Y igual a con base x. X son todos los números reales y y todos los números reales positivos. Son fenómenos que tienen una cierta magnitud y se pueden representar mediante rectas, llamadas f de x y f de y. Se define como f de x igual a la x, donde a va a ser la base y x el exponente. X representa todos los números reales y y representa todos los números positivos. Esto se representa por f de x va a ser igual a elevado a la x, donde x es la variable independiente y y es la variable dependiente. X es el dominio, representado por todos los números reales, y y es el rango, representado por todos los números reales positivos. Es una ecuación en la que en algún miembro aparece una expresión exponencial o un exponente variable que puede ser x o y. F de x es igual al logaritmo de x en base a, es decir que la a es igual a la base del logaritmo y x es igual a todos los números positivos reales, es decir que x va a hacer que la variante sea creciente y decreciente. Los logaritmos varían constantemente, lo que lo hace ser adecuado para medir escalas muy grandes, como los fenómenos naturales que varían constantemente en escalas muy grandes. Es una función que representa a la variable exponencial, representa números grandes. Como ejemplo de esto en nuestra vida cotidiana son los movimientos sísmicos y la intensidad del sonido. Los logaritmos varían muy lentamente, lo que los hace ser una escala numérica adecuada para medir fenómenos naturales. Es una unidad de medida que se utiliza para medir los fenómenos en la sociedad y en la naturaleza. La fórmula general de los logaritmos es logaritmo de x en base a igual a la x igual a b. Es una escala numérica adecuada para medir fenómenos naturales que implican números muy grandes. Dado un número real, la función logarítmica le asigna al exponente a la que un número fijo se ha de elevar para obtener dicho argumento. El crecimiento de la población infectada con la enfermedad del ébola. Cuando los sismos ocurren y los sismólogos miden la intensidad. El crecimiento de la natalidad de la población con la bacteria o zancudo del chikungunya. El crecimiento logarítmico de la computación en el espacio, que es que la tecnología lo que ha salido nuevamente. Un ejemplo de una función exponencial en la vida cotidiana es el desarrollo del dengue, que se da por medio de los zancudos en cada puesta de huevo que dan y el incremento que se da en cada zancudo por cada huevo que se reproduce. Uno de esos ejemplos sería cada uno de los accidentes que se dan, el desarrollo de cada accidente que se da a mediados del transcurso de una semana, el incremento que se da por cada accidente.
Como pudimos observar en el video, cada uno de sus compañeros tiene una concepción diferente sobre qué es una función exponencial, qué es una función logarítmica y sus aplicaciones en la vida cotidiana. Para aclararnos, veamos el siguiente video. Las funciones exponenciales y logarítmicas en la vida cotidiana. En el lenguaje corriente, la expresión crecimiento exponencial suele ser sinónima de crecimiento rapidísimo. En este sentido, podemos recordar un ejemplo estudiado en progresiones geométricas. Si pusiéramos un grano de trigo en la primera casilla de un tablero de ajedrez, 2 en la segunda, 4 en la tercera y así sucesivamente, fuéramos duplicando la cantidad en cada casilla. Al llegar a la casilla 64, necesitaríamos una cantidad de trigo como no la hay en toda la tierra. Nos hemos referido a la función y igual a 2 a la x, para x igual a 64. El número E y el cable eléctrico. Observa la curva que forma un cable de tendido eléctrico entre dos postes consecutivos. Parece un arco de parábola, pero no lo es. Su ecuación viene determinada por la función y igual a e a la x más e a la menos x entre 2. Tal curva se llama catenaria, es decir, la curva cuyo trazado sigue la forma que adquiere una cadena o cuerda de densidad uniforme y perfectamente flexible, sujeta por sus dos extremos y que se encuentra sometida únicamente a la fuerza de la gravedad. El arquitecto español Antoni Gaudí llega a manifestar que la catenaria da elegancia y espiritualidad al arco, elegancia y espiritualidad a la construcción entera. Evita contrafuertes, el edificio pesa menos, gana una gracia vaporosa y se aguanta sin raros accesorios ortopédicos. Rotonda universitaria en honor a Rigoberto López Pérez. Catenaria invertida. ¿Sabías que la función exponencial da lugar a la función logarítmica? Es su inversa. El conocimiento de una de ellas trae como consecuencia el conocimiento de la otra. Entre las funciones exponenciales y logarítmicas hay dos especialmente destacadas, las de base 10 y las de base e. Las funciones exponenciales y logarítmicas son funciones trascendentes porque no pueden ser definidas en términos solo de adición, sustracción, multiplicación, división y potencias de una variable x, como es el caso para las funciones algebraicas que son funciones reales de variable real. Como observamos en la lámina anterior, la función exponencial y la función logarítmica son clasificadas como funciones trascendentes. Veamos, la función exponencial f con base a. Su definición es la función exponencial f con base a, en este caso para toda x que pertenece a los reales. A es mayor que 0 y a es diferente de 1. En el caso de que la base es e, esta función es la función exponencial con base e. Podemos apreciar que tenemos una función exponencial creciente. ¿Cuándo pasa eso? Cuando la base es mayor que 1. Por ejemplo, pulmones de la gran ciudad, selvas que aroman en la oscuridad. La función, en este caso, 2 elevado a la x. Puede ser también 3 elevado a la x, 5 elevado a la x. Todas estas funciones, ¿qué características tienen? La base es 2 y 2 es mayor que 1. En el caso de acá, la base es 3 y este es mayor que 1. En el tercer caso tenemos que la base es 5 y este es mayor que 1. Todas ellas se pueden clasificar como función exponencial creciente. A continuación apreciemos
la función exponencial decreciente. Esto se da cuando la base está entre 0 y 1, es decir, es mayor que 0 pero menor que 1. Tenemos como primer ejemplo que el hombre agreda al hombre, que el hombre agreda al animal, al vegetal. Yeah, yeah, yeah. Vienen ya días de amar el mundo que habitas, días de amar la tierra vegetal. Gloria. Acá la característica es que la base en este caso está entre 0 y 1. La base acá, 1/3. Está entre 0 y 1. Y en este caso, 2/5 también. Su base está entre 0 y 1. Todas estas funciones pueden ser clasificadas como función exponencial decreciente. A continuación vamos a poner en práctica nuestros conocimientos sobre la función exponencial. Determine el dominio, ámbito y elabore la gráfica de la función f de x igual 2 elevado a la x y f de x igual a 2 elevado a la menos x en el mismo plano cartesiano. Vamos a resolver uno de los valores. Tenemos nuestra función f de x igual 2 elevado a la x, o bien se puede escribir como y igual 2 elevado a la x. Evaluamos la función en x igual a menos 3. Hacemos una sustitución. En este caso recordaremos valor numérico y obtenemos que por propiedad del exponente negativo obtenemos 1 sobre 2 elevado al cubo. En este caso 2 elevado al cubo, recuerden que es 2 elevado al cubo, equivale a multiplicar 3 veces nuestra base. Que el hombre agreda al animal, al vegetal. Acá será 8. Nuestro primer valor para la tabla de valores que tenemos acá sería 1/8. Si hacemos cálculos que nos permitan generar los siguientes valores, obtendremos lo siguiente. Pasan ya cosas que alegran a la humanidad, aires que huelen como a Navidad, en igualdad. En el caso de la función y igual 2 elevado a la menos x, tenemos la función creciente 2 a la x. Como esta es una función decreciente, nuestros valores los retomamos de esta forma. Que el hombre agreda al animal, al vegetal. Una vez que tenemos completadas nuestras dos tablas de valores para las respectivas funciones, vamos a graficar. Días de amar la tierra vegetal. Para la primera función, recordemos que es una función exponencial creciente, porque la base es mayor que 1. Tenemos que para menos 3 el valor es 1/8. Vienen ya días de amar el mundo que habitas, días de amar la tierra. Para el valor menos 2 es 1/4. Para el valor menos 1, 1/2.
Para nuestro valor 0 es igual a 1. Cuando el valor de x es igual a 1, obtenemos que es 2. Para el valor de 2, 4. Y para el valor de 3, 8. Unimos estos puntos y obtenemos la función creciente. Vienen ya bosques, pulmones de la gran ciudad. Esta es una función exponencial creciente en la cual el eje de la x es una asíntota, es decir, la gráfica no va a traspasar. Para el segundo caso tenemos una función exponencial decreciente. Cuando tenemos nuestro valor de x igual a menos 3, y es igual a 8. Para el valor de menos 3 es 8, el valor de y. Para el valor de menos 2 tenemos que es 4. Acá 4. Para el valor de menos 1 en este caso es 2. Para 0 es 1. Para el valor de 1 es medio. Hacía falta la humanidad, no es natural que en el planeta Para el valor de 2, un cuarto. Para el caso de que x es igual a 3, tenemos que un octavo. Nuestra función es una función exponencial decreciente. días de amar la tierra, gloria animal. La gráfica de esta función exponencial decreciente no corta al eje x. Esta función que obtenemos es una catenaria. Vienen ya días de amar el mundo que habitas. Propiedades de la función exponencial. El dominio consiste en todos los números reales. 2. El ámbito consta de los números reales positivos. 3. La función es creciente cuando la base es mayor que 1 y decreciente cuando la base está entre 0 y 1. 4. La curva es cóncava hacia arriba para la base mayor que 1 y también para la base que está entre 0 y 1. 5. Es una función bionívoca. 6. El punto 0,1 pertenece a la curva. No hay abscisa al origen. 7. El eje de la X es una asíntota horizontal de la curva, hacia la izquierda para A mayor que 1 y hacia la derecha cuando la base está entre 0 y 1. La función logarítmica es la inversa de la función exponencial. Estudiémosla. Terminología. Función logarítmica. Y igual logaritmo con base A de x. Su definición, f de x es igual a logaritmo con base A de x, donde A tiene que ser mayor que 0, la A tiene que ser diferente de 1 y, en este caso, x es mayor que 0. Función logarítmica con base E, logaritmo con base E de x, o bien ln de x. A continuación observemos que tenemos una función logarítmica creciente. En este caso, nuestra base es mayor que 1. Observemos que a partir de la función exponencial, en un plano cartesiano, recuerden que este es el eje X, el horizontal,
Este es el eje de la Y, el vertical. Y vamos a utilizar una recta, Y es igual a X. Ya trabajamos con ella en la clase anterior. Al animal, al vegetal. Yeah, yeah, yeah. Se oyen ya loras gritando a gran velocidad. Graficamos nuestra función exponencial, que ya hicimos estudio de ella en esta teleclase. Y a partir de la función exponencial creciente, obtenemos la función logarítmica creciente. Utilizamos esta recta y a través de ella hacemos el reflejo. En esta reflexión, ¿qué tendríamos? Que acá la gráfica, si hacemos esto, equivale a construirla de esta manera. Es decir, tenemos esta gráfica acá y llegamos a través del eje, a través de esta línea Y igual a X, a tener la función inversa. En verde tenemos la función Y igual a elevado a la X. En el caso de acá tenemos la función f de X igual al logaritmo de a a la X. Para el caso de nuestra función logarítmica decreciente, iniciemos trazamos el plano cartesiano, tenemos el eje de la Y, el eje de la X, vamos a trazar la función exponencial decreciente, acá nos auxiliamos de la función lineal Y igual a X, y para tener la función inversa de esta función exponencial, ¿qué hacemos? Utilizamos el criterio de reflexión y acá nuestra gráfica, si la comenzamos y hacemos este giro, vamos a obtener que la gráfica de la función logarítmica decreciente tiene la forma que indicamos. Acá tendremos la función exponencial con una base entre 0 y 1. En rojo tenemos una función logarítmica con una base entre 0 y 1. Propiedades de la función logarítmica. 1. El dominio consiste en todos los números reales positivos. 2. El ámbito consta de todos los números reales. 3. La función es creciente. La curva asciende cuando a mayor que 1 y decreciente cuando a entre 0 y 1. 4. La curva es cóncava hacia abajo para a mayor que 1 y cóncava hacia arriba para a entre 0 y 1. 5. Es una función biunívoca. 6. El punto 1,0 pertenece a la curva. No hay ordenada al origen. 7. El eje de las Y es una asíntota vertical de la curva, en sentido descendente para a mayor que 1, en sentido ascendente para a entre 0 y 1. Aplicación de las funciones logarítmicas al contexto nacional.
Extracto del discurso del comandante Daniel en el 38 aniversario del tránsito a la inmortalidad del comandante Carlos Fonseca, 8 de noviembre del 2014. Sería aquí para detenernos un buen rato y hablar de los accidentes de tránsito. ¿Cuántos jóvenes, cuántos niños, cuántos adultos perecen por los accidentes de tránsito y fallecen también por los accidentes de tránsito? Y donde la mayor responsabilidad la tenemos ¿quiénes? Los que conducen rompiendo todas las normas de respeto a las personas. Apenas hace unos días, hoy hace una semana, sí, un comisionado de la policía iba en su moto y lo despedazó un furgón. Son una verdadera plaga de accidentes de tránsito. Y ahora se está legislando y en la ley se establece penas y sanciones para los que andan conduciendo tomados, borrachos, porque es un atentado conducir tomado. Y las penas en algo ayudarán a que por lo menos la familia le quiten el timón o no se monten con el picado en el vehículo, exponiendo la vida de todas las familias y exponiendo a los otros que andan transitando ahí y que van cumpliendo con las normas de tránsito, con las leyes de tránsito. En la Ley de Reforma y Adiciones a la Ley 431, Ley para el Régimen de Circulación Vehicular e Infracciones de Tránsito, la Ley número 856 aprobada el 13 de febrero del 2014, publicada en la Gaceta número 66 del 7 de abril de 2014, a efecto de esta ley, los resultados de la prueba de concentración de alcohol en la sangre se clasifican de la forma siguiente. 1. Estado de embriaguez ligera. Concentración de 0,5 a 1 gramo de alcohol por litro de sangre. 2. Estado de embriaguez. Concentración de más de 1 gramo hasta 2. 3. Estado de embriaguez extrema. Concentración superior a 2 gramos de alcohol por litro de sangre. Aplicación de las ecuaciones logarítmicas en la vida cotidiana. Las investigaciones médicas indican que el riesgo de tener un accidente automovilístico aumenta exponencialmente cuando aumenta la concentración de alcohol en la sangre. El riesgo de tener un accidente automovilístico se modela por R igual a 6E elevado a la 12,77X. R se indica en porcentaje. La concentración de alcohol en la sangre se modela por X igual 1 sobre 12,77 ln de R entre 6. X se mide en gramos por litro. ¿Qué concentración de alcohol en la sangre corresponde a los riesgos de tener un accidente automovilístico indicado en la tabla siguiente? Al calcular la concentración de alcohol en la sangre para un riesgo de tener un accidente automovilístico al 17%, efectuamos el valor numérico para R igual 17%. Sustituyendo en la ecuación indicada, X es igual a 1 sobre 12,77 ln de 17 sobre 6, donde X va a ser igual a 0,078 por 1,041, obteniendo finalmente 8 centésimas de gramo por litro. Si efectuamos los cálculos para los otros valores de R indicados en la tabla 1, se obtienen los resultados que se indican en la tabla 2. Veamos a continuación la siguiente tabla en la que se indican los efectos del consumo del alcohol en la conducción. Vienen ya días de amar el mundo que habitas, días de amar la tierra vegetal, gloria animal. Escala Richter. En 1935, el sismólogo Charles Richter ideó una escala para comparar la fuerza de los diferentes terremotos. En la escala Richter, la magnitud R de un terremoto se define por: la magnitud de un terremoto es igual al logaritmo base 10 de la amplitud de la onda sísmica mayor entre la amplitud de referencia, donde A es la amplitud de la onda sísmica mayor del terremoto y A sub 0 es una amplitud de referencia que corresponde a la magnitud R igual a 0. Vienen ya días de amar la casa que habitas.
Vamos a resolver un problema sobre las funciones logarítmicas aplicado al contexto nacional. En 1931, un terremoto de magnitud en la escala Richter de 5,8 estremeció la capital de Nicaragua, y la magnitud del terremoto del 23 de diciembre de 1972 en Managua fue calculado en 6,2 en la escala Richter. ¿Cuántas veces más intenso fue el de 1972? Tenemos el modelo matemático que nos va a permitir tener nuestra conclusión. Hagamos las sustituciones directas a partir de los datos que están reflejados en el problema. Para el caso de 1931, tenemos la sustitución. La magnitud 5,8 igual logaritmo con base 10 de a entre a sub 0. En este caso 1931. Para el caso de 1972 tenemos que la magnitud 6,2 logaritmo con base 10 de 1972. Vamos a trabajar con esta equivalencia que nos va a permitir ir buscando la solución de nuestro ejercicio. Para el caso 1 de 1931 tenemos 5,8 igual logaritmo base 10 sí, solo sí, que 10 igual a en el caso 2, en el de 1972 tenemos que 6,2 logaritmo base 10 sí, solamente sí. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a trabajar con esta parte y obtendríamos lo siguiente: 10, 6,2 igual a sub 0, 1972. Podemos utilizar la propiedad para potencias de igual base y tenemos acá que sería 10, 5,8 por 10 a la 0,4 igual a ríos con agua sin envenenar, agua que beben los que tienen sed, igual que usted. De esta equivalencia que tenemos acá, observamos que podemos hacer de previo, por simetría de la igualdad, lo siguiente. Noches de paz que hacía falta a la humanidad. No es natural que en el planeta tanto ande mal, que el hombre agreda al hombre, que el hombre agreda al animal, al vegetal. Y obtenemos que si observamos este
valor lo tenemos relacionado en esta ecuación. ¿Qué tendríamos? Haciendo una sustitución directa. Pasan ya cosas que alegran a la humanidad, aires que huelen como a Navidad, en igualdad que hacía falta la humanidad. No es natural que en el planeta. Acá, este valor, si lo evaluamos, sería 2,51 veces ¿quién? 2,51 veces mayor la magnitud del terremoto de 1972. ¿Con respecto a quién? Al terremoto de magnitud 5,8 de 1931. A la conclusión de que llegamos que el terremoto de 1972 fue 2,51 veces mayor que la magnitud del de 1931 es por esta conclusión matemática. Si elevamos 10 a la 0,4 obtenemos 2,51. Para poder establecer una comparación entre los dos, hacemos lo siguiente. Nuestro terremoto de 1931 de magnitud 5,8 va a ser multiplicado por el valor que resulta de 10 a la 0,4, que es 2,51. El día de hoy estudiamos las funciones exponenciales y logarítmicas. Vimos la aplicabilidad que tiene en nuestra vida cotidiana, en fenómenos de nuestra Nicaragua. Gracias por permitirme haber llegado a sus hogares. Recuerden que tienen la guía de autoestudio y el portal educativo donde pueden seguir reforzando estos conocimientos. En nuestra siguiente teleclase abordaremos las aplicaciones en la vida cotidiana de los triángulos rectángulos y los triángulos oblicuángulos. Somos Espacio E, tu espacio del reforzamiento escolar solidario, otra opción educativa para aprender. En Espacio E hacemos patria, aquí en Canal 6 Nicaragüense, por gracia de Dios. Tienes a tu disposición el portal educativo del Ministerio de Educación, www.nicaraguaeduca.edu.ni /reforzamiento, en el que vas a encontrar videos, audios y material multimedia de apoyo a este curso de matemática y lengua y literatura. Además, podés resolver en línea exámenes de admisión de las universidades que se han aplicado en años anteriores.